Enseñar es servir con el corazón, sembrar la fe, regar con oración, en cada clase con dedicación. Jesús se encuentra en la enseñanza y la reflexión. Hola, mi apreciado maestro, maestra de escuela sabática. Gracias por acompañarnos en este programa y en este canal. Quiero animarte a ser asiduo, a ser constante en ello y si gustas, dejarnos algún comentario, alguna expresión de tu parte y, ¿por qué no?, alguna recomendación sobre cómo hacer mejores las cosas. Esta plataforma donde estás mirando el video lo permite. Con gusto estaremos pendientes y leeremos lo que tú tengas que decirnos. El segundo trimestre de 2026 de la escuela sabática nos ha ocupado en el estudio de un tema fascinante, creciendo en nuestra relación con Dios. Y para ello hemos ido viendo, basados en la Biblia y en la lección, qué herramientas, qué elementos son útiles, son valiosos para el fin del cultivo de esa relación con Dios. La semana pasada hablamos del tema de la fe y cómo ésta es coadyuvante de la oración efectiva. Hoy vamos a ver un tema que obra desde un ángulo diferente, pero encaminado a la misma dirección. Así como la fe apoya la experiencia religiosa del creyente fiel, hay cosas que lo obstruyen, hay cosas que obstaculizan la relación con Dios. Por eso esta lección se titula El pecado, el evangelio y la ley. Este es el propósito de la lección, que el maestro lleve a los alumnos a entender la naturaleza real del pecado, el papel de la ley como revelación del carácter de Dios, no como un medio de salvación, y el evangelio como la única respuesta al problema del pecado. Notarás que aquí hay un triángulo que es importante entender, percibir. El pecado como obstáculo que bloquea el crecimiento de nuestra relación con Dios, su naturaleza real, su efecto nocivo en la vida humana, el papel de la ley que nos refleja, nos presenta el carácter de Dios para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y el evangelio, que es la base para la salvación, el medio a través de la fe que nos permite conquistar el pecado en Cristo Jesús. Los tres van juntos. Esta semana que discutas la lección, yo quiero invitarte, mientras te preparas, a considerar lo que dice este valioso texto de la Biblia basado en Salmos 119, 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. ¿Te has puesto a pensar cómo los mandamientos de Dios nos vivifican? Si sientes que tu vida está débil, mortecina, pálida, es probable que lo que falta es entender los obstáculos que presenta el pecado y las soluciones que ofrecen primeramente el Evangelio y la ley de Dios como reveladora de su carácter. Bueno, dividimos nuestro estudio, como típicamente lo hacemos, en dos: la sección de estudio-reflexión bíblica y después la parte de aplicación y vivencia. Aquí tengo para ti dos preguntas que pueden servirte en ese ánimo. Dice, ¿qué concepto erróneo sobre el pecado o la ley te ha impedido crecer en tu relación con Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Qué concepto erróneo sobre el pecado o la ley te ha impedido crecer en tu relación con Dios? Y número dos, ¿cómo el Evangelio transforma esa comprensión? En la lección verás diversos pasajes que señalan
a diversos personajes que vivieron de alguna forma experiencias con el pecado o que fueron transformados por el Evangelio para la superación del pecado. Hablando de la primera pregunta, ¿qué concepto erróneo sobre el pecado o la ley te ha impedido crecer en tu relación con Dios? Tenemos el caso, según Jueces 14, de el gran Sansón. Y él, como teniendo grandes cualidades y tremendas facultades, incluso de liderazgo, para poder dirigir y salvar al pueblo de Israel como uno de sus jueces, él entendía esto del pecado como algo con lo cual él podía jugar. Él se creía astuto, se creía más ágil, más prudente que el pecado, hasta que finalmente fue atrapado, lo que le costó la vida. Tenemos otro caso muy interesante en la Biblia respecto de lo que significa un concepto equivocado del pecado, y ese lo encontramos aquí en San Marcos 9, hablando de lo que implica afectar la vida de otros. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Es decir, si tú piensas que pecar o hacer algo equivocado es solo algo que repercutirá únicamente en tu vida, te equivocas. Habrá otros, incluso débiles, menores, no solo en edad, sino en la fe, que podrían ser salpicados, que podrían ser afectados por ello. Entonces, toma las preguntas, ¿verdad? Nota la pregunta, ¿en qué situación, en qué concepto erróneo sobre el pecado o la ley has impedido que tu crecimiento en la relación con Dios se dé? ¿Y cómo el Evangelio transforma eso? Toma de estos pasajes bíblicos para efecto de responder a esas preguntas. Y entonces llegamos a la parte de la aplicación y la vivencia. Esto tendrá que ver con algo que presenta la lección en la parte auxiliar. Si tú vas aquí a esta porción, el sábado enseñaré que para la lección que estamos estudiando, que es la lección número 9, está en la página 108. Ahí se cuenta una historia que sin duda habrás leído acerca de dos gemelos que en su hogar fueron educados con una convicción muy clara de parte de sus padres acerca de lo que es el pecado. El texto nos presenta aquí que estos fueron enseñados desde pequeños que todo placer era pecado. Todas sus acciones estaban restringidas por reglas estrictas. No leas este libro porque es pecado. No comas eso porque es pecado. No te rías porque es pecado. No vayas a ese lugar porque es pecado. Y así los educaron los padres. Bueno, la actividad es la siguiente. Considerando esta historia que tú le vas a contar a tus estudiantes, dialoguen sobre qué estuvo mal en esa educación. ¿Qué estuvo mal? Segundo, ¿cómo se nota que estos entendieron equivocadamente el pecado y cuál podría ser la comprensión correcta del mismo? Dándole oportunidad al grupo a expresarse, escucha sus comentarios, dirígelos a la Biblia y concluye enfatizando que amar la ley de Dios es la consecuencia de amar personalmente a Dios. Y para amar a Dios necesitas conocerlo. Y para conocerlo necesitas adentrarte en la Sagrada Escritura. Es el momento de hacer un llamado y en una oración apelar a su dedicación a Dios. Yo te invito y ruego a Dios que al mismo tiempo que tú te esfuerzas, tus frutos, tus energías, traigan como resultado la fidelidad de tu clase y todos ellos puedan decir, presente 7. Dios te bendiga. Enseñar es servir con el corazón, sembrar la fe, regar con oración, en cada clase con dedicación. Jesús se encuentra en la enseñanza y la reflexión.